Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a retomar las actividades de este segundo cuatrimestre de nuestra cátedra y lo vamos a hacer con la misma metodología que fue la primera parte del año. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de el aparato urinario o sistema urinario en todas sus formas. Vamos a ver, como dice la diapositiva, fundamentalmente el urograma de excreción, que es el que nos va a ocupar la clase de hoy. Veremos la parte de la pilografía ascendente y en clases posteriores veremos lo que es uretrocisto, que la estudio en el varón, en el paciente masculino, y la cistografía en la paciente femenina. Veremos además otros tipos de estudios porque el intervencionismo ocupa una gran parte, una zona muy importante en este capítulo. Al igual que la ecografía renal, como habíamos visto en la parte de vía biliar, la ecografía acá en el sistema urinario es muy utilizada y complementa a todos estos estudios que nosotros estamos viendo en esta segunda parte. Yendo a exclusivamente el programa de excreción, vamos a ver, de acuerdo al cuadrito que ustedes tienen que volver a memorizar, a retomar de la primera parte, la indicación del estudio, cómo lo vamos a preparar al paciente, qué medio de contraste vamos a utilizar, y acá es muy importante esta parte porque entramos a utilizar los medios de contraste iodados, hidrosolubles, y podemos empezar a encontrarnos con las reacciones propias al medio de contraste en estos pacientes. Y también vamos a ver qué instrumental vamos a utilizar en este estudio. Muy bien. ¿Para qué está indicado el estudio? El estudio de urograma de excreción está indicado para evaluar la forma, la morfología, o sea, y la fisiología del sistema urinario. Esto quiere decir que veamos si los dos riñones están en su ubicación normal, si están con la forma, la longitud y el tamaño de cada uno, y fundamentalmente con las fases que vamos a ver durante ahora más adelante, si es buena la eliminación del medio de contraste que nosotros le estamos colocando, si el contraste se elimina de forma y en tiempo normal. Y también también se lo suele utilizar en los pacientes de los trasplantes renales. Ustedes recuerden que los riñones son dos órganos que están situados a cada lado de la columna, son retroperitoneales, miden aproximadamente entre 10 y 12 centímetros de longitud, tienen dos caras, tienen dos bordes, una cara interna, una cara externa. La cara interna es la que presenta el pedículo renal, que esto quiere decir que por ahí va a ingresar la arteria y la vena renal junto con la parte nerviosa. Por eso se dice que es el pedículo renal, en el borde interno. Por sobre los dos riñones se encuentran las glándulas suprarrenales sobre los extremos superior, pero no lo vamos a ver en este estudio, no lo vamos a ver con contraste, porque si bien se apoyan sobre la parte renal, sobre el borde superior,
están separados, por supuesto, por diferentes componentes. Las glándulas suprarrenales son muy importantes en la parte endocrinológica del paciente, pero se estudian con ecografía o con tomografía computada. No llega nunca el medio de contraste a ellas. Muy bien. Repito, son órganos retroperitoneales ambos y se comunican con la vejiga, que es el órgano que va a receptar la orina y la va a eliminar a través de la uretra. Se comunican con los uréteres. Los uréteres son dos conductos de aproximadamente 23 a 25 centímetros de largo y que tienen movimientos peristálticos. Tienen movimientos peristálticos totalmente involuntarios. Esto quiere decir que por más que le pidamos al paciente que no respire, los uréteres se van a seguir moviendo. Por lo tanto, ustedes van a ver en las radiografías de este estudio que se encuentran llenos de contraste en algunos sectores y en otros no. Esto se debe al peristaltismo de los mismos. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a preparar al paciente? El paciente se va a preparar muy similarmente que cuando lo hicimos para el colon. O sea, fundamentalmente necesitamos que el paciente esté con el abdomen limpio y con la menor cantidad de gases posible. Por lo tanto, le vamos a dar un laxante el día anterior, aproximadamente unas 10 horas antes del estudio le vamos a dar un laxante. Ustedes ya conocen el nombre del laxante y eso lo tienen que saber. Y fundamentalmente desde la mañana del día anterior le vamos a dar antiflatulentos, con el desayuno, con el almuerzo y con la cena le vamos a dar un antiflatulento para que eliminemos la mayor cantidad de gases que podamos. La dieta va a ser liviana para que el paciente no produzca tanta cantidad de gases y además le vamos a indicar que tome desde la tarde anterior o desde la tarde anterior, después del mediodía del día anterior, antihistamínico. Le vamos a dar antihistamínico aproximadamente unos 5 o 10 centímetros cúbicos le vamos a dar antihistamínico la tarde anterior, aproximadamente unos 10 o 15 centímetros cúbicos a la tarde y a la noche, para que ese antihistamínico esté en la sangre, en el sistema circulatorio, y de esta forma, cuando nosotros le coloquemos el medio de contraste en el servicio de diagnóstico, tengamos menos posibilidades de que el paciente haga una reacción alérgica. Esa es la finalidad del antihistamínico. ¿Qué antihistamínico conocemos? Comercialmente hablando más conocido es el Benadryl. El Benadryl que sea bebible y se le da unos 10-15 centímetros durante la tarde y unos 10-15 centímetros a la noche. Muy bien. ¿Qué medios de contraste vamos a utilizar? Y acá viene una parte muy importante. Vamos a utilizar medios de contraste iodado hidrosoluble. Aproximadamente 1 centímetro cúbico por kilogramo de peso. Esa es la reglita general, eso es lo que tienen que ustedes aprenderse. 1 centímetro cúbico por kilogramo de peso. Ese medio de contraste tiene que ser iodado hidrosoluble y va a ser colocado en una de las venas
del brazo del paciente, del codo fundamentalmente, a ritmo lento. Ya le vamos a comentar eso. ¿Qué instrumental vamos a necesitar? Vamos a necesitar una jeringa de pico fino o dos, de aproximadamente unos 60 centímetros cúbicos. Vamos a necesitar una aguja tipo butterfly, que ya se las vamos a dar a conocer, ya se les van a pasar los adscritos para que ustedes la conozcan. Es una aguja tipo mariposa, por eso se llama butterfly, que es una agujita que tiene una forma de mariposa, unas alitas y una cánula, una manguerita que va conectada a la jeringa, para que de esta manera nosotros no utilicemos la jeringa directamente en el brazo del paciente con la aguja. Bien, aquí cuando nosotros, una vez que hemos colocado al paciente, le hemos hecho la placa directa, le colocamos el medio de contraste, nosotros necesitamos hacer el estudio e ir delimitando las fases. ¿Cuáles son las fases del estudio? Son 4 fases y todo depende de los tiempos de eliminación que tenga ese paciente. En algunos lugares, los médicos que van guiando el estudio no respetan mucho esos tiempos porque son muy variables. Hay pacientes que tienen una eliminación rápida, entonces los tiempos son otros, pero tratamos siempre de respetar los tiempos que tienen que estar puestos, tienen que estar anotados en las radiografías que vamos sacando. Ustedes cuando toman las radiografías de los tiempos de las fases, tienen que anotarlo de alguna forma en la radiografía. Tiene que quedar grabado en la placa. Para eso va a orientar después al médico cuando informa o al médico que solicitó el estudio para saber si la eliminación de ese paciente es la normal o no. Bien, ¿cuáles son esas fases? Luego que inyectamos el medio de contraste en la vena del codo, por ejemplo, tenemos que tomar la primera radiografía antes del minuto. O sea, se coloca al paciente, le colocamos la vena butterfly, la aguja butterfly, perdón, en la vena, y comenzamos a colocar el contraste. Tratamos de colocar todo el contraste, que aproximadamente son 60-70 centímetros cúbicos, de acuerdo al peso del paciente, con una inyección de tipo sostenida, lo más rápido que se pueda. En algunos pacientes, debido al tamaño de la vena o al posible reacción que nos haga, se la hacemos lenta, pero lo importante que sea siempre, lo mejor es que sea a un ritmo rápido para que coloquemos la mayor cantidad de contraste. Pero al minuto, eso hay que controlarlo sí o sí y no debe pasarse, tenemos que tomar la primera radiografía. Esa fase se llama fase nefrográfica. Fase nefrográfica. Quiere decir que vamos a ver bien toda la parte de la corteza con contraste, como ustedes ven acá, como ustedes ven en este paciente, se ven bien los bordes renales, todo. Este contraste todavía no ha pasado a los cálices mayores, está todo en la parte de la corteza. Esto es para saber si al minuto de que nosotros hemos colocado el contraste, ya hay una buena captación del yodo en los riñones. Esto nos está indicando que hay una buena
un buen pasaje del medio de contraste por las arterias hasta llegar al riñón. Ustedes recuerden que una de las funciones principales del riñón es hacer de filtro de la sangre. Entonces es muy importante que haya una buena llegada del medio de contraste hasta el riñón. Bien, entonces, fase nefrográfica. No veo los cálices mayores, menores ni la pelvis, veo solo el borde renal. Lo que está lleno acá es la región córtico-medular, ¿sí? Bien, acá ustedes están viendo los bordes del músculo psoas, ¿sí? Todos los dos bordes de los músculos psoas. Esta radiografía se puede tomar o bien con una placa grande o con una placa solamente a nivel de los dos riñones. Acá a la derecha, todo esto blanco es la sombra del hígado que nos está marcando ahí, y por lo tanto por eso el riñón derecho está un poquito más descendido que el izquierdo. Fase nefrográfica, antes del minuto. Si hemos logrado colocar todo el contraste hasta ese tiempo, perfecto. Y si no, se toma esta radiografía al minuto de que hemos comenzado a inyectar, y después, una vez que hemos tomado esta placa, se termina de inyectar el contraste que nos quedaba en la jeringa. La placa que sigue es la fase pielocalicial. Pielocalicial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver el borde del riñón, no en todos los pacientes, repito, no en todos los pacientes. Vamos a ver los cálices mayores, vamos a ver los cálices menores y vamos a ver la pelvis renal. Por eso se llama fase pielocalicial. Vemos la pelvis de pielocalicial y los cálices menores y mayores en ambos. Fíjense que acá en el riñón izquierdo yo ya veo cómo está pasando el uréter, en contraste al uréter. Ustedes fíjense otra cosa. Aquí sobre la columna se ve como borroso. No es que la placa esté, que el paciente haya respirado, sino que en algunos casos y en algunos equipos de rayos utilizamos la tomografía lineal. Esto quiere decir que con este método de la tomografía lineal vamos a borrar todas las zonas que haya por arriba y por abajo del riñón, para que nos quede bien delimitado el riñón como nos queda acá. Tomografía lineal, no está respirado, solo lo que está movido es la parte de la columna. Ustedes ven que toda la parte renal no se encuentra para nada movido. Es porque el corte tomográfico se refiere nada más que a esa zona, donde se va a interpretar sobre la columna. Bien, fase pielocalicial, aproximadamente a los 10 minutos de haber comenzado a inyectar el contraste. Para que sea más amplio el margen, entre los 7 y los 12 minutos de haber comenzado a inyectar el contraste. Acá ya me pasó el contraste a la pelvis mayor, por lo tanto no digan que es la fase nefrográfica, porque el contraste ya está en la parte de los cálices. Bien, aquí tenemos otra más particularizada, también la fase pielocalicial, donde el corte es sin tomografía. Ven que los bordes de las vértebras se ven mejor, se ven más nítidos, y estamos viendo los cálices mayores ahí, los cálices menores que llegan a la pelvis renal y parte de los uréteres.
Fase pielocalicial, entre los 7 y los 12 minutos de inyectado el contraste. Repito, en algunos servicios los hacen con placas grandes, en otros servicios los hacen con placas más chicas solo a nivel de los riñones. Estas dos primeras fases. Bien, este es otra toma del estudio ya con todos los uréteres contrastados, los dos uréteres contrastados, llegando a la vejiga. Esta es la fase ureteral, aproximadamente a los 15 minutos de haber colocado el contraste. Obsérvese que en ninguna de las radiografías que venimos viendo hasta acá se le ha colocado el tiempo. Ese es un error del licenciado. A ustedes les puede tocar esta radiografía así en algunos de los exámenes y le podemos preguntar aproximadamente en qué tiempo usted cree conveniente que está este paciente, que está eliminando este paciente. Bueno, usted ya llegó acá a la vejiga, pero lo que más tiene pintado son los uréteres, por lo tanto es una fase ureteral. Esto realmente es un caso muy importante porque no se suelen ver los uréteres tan pintados así en todo. Por lo general se ven en ciertos sectores, repito, debido al peritáltico. Y repito, fíjense en la forma que ingresan los uréteres a la vejiga, por los costados, no que bajan derecho, así, a derecho, sino que tienen una ligera desviación hacia afuera en los dos casos. Bien, y por último le vamos a hacer una fase vesical. Fase vesical. La fase vesical tenemos que ver primero la vejiga llena como estamos viendo acá en los dos casos estos. Y una vez que está la vejiga llena, así como en este caso, lo que estamos viendo que se ha llenado la vejiga, que ha bajado todo el contraste aproximadamente a los 30 minutos, se le indica al paciente que vaya a orine y vuelva a subir a la mesa. El paciente, entonces vemos la placa, baja el paciente, orina todo lo que más pueda y vuelve a subir y le tomamos una radiografía más para saber, una placa post-micción que se llama, que es para saber si le ha quedado residuo o no. Placa post-micción para saber si el paciente ha quedado con residuo o no. O sea, esta placa que estamos viendo ahora es con la vejiga totalmente llena en ambos casos, ¿sí? Una placa premicción. El paciente orina, vuelve a subir y le hacemos una placa postmicción. Ese residuo es muy importante para los urólogos, pero lamentablemente no lo podemos medir con este tipo de estudio. La ecografía vesical es la que se encarga de medir esa cantidad de contraste, esa cantidad de líquido, esa cantidad de residuo que queda ahí. La ecografía vesical es muy importante porque nos va a mostrar el interior de la vejiga, si tiene patologías en la mucosa, como por ejemplo divertículos, puede tener divertículos vesicales, puede tener pólipos vesicales, que no lo vemos nosotros con la radiografía contrastada, sí lo vemos con la ecografía. Nos muestra los bordes y fundamentalmente para estudiar una vejiga bien necesitamos que el paciente tenga la vejiga llena, o sea que para eso se le da a tomar agua, y que son aproximadamente 250 centímetros cúbicos o 1 litro de agua,
y no esto que son 60 centímetros cúbicos, simplemente pasa por ahí la diferencia. Yo para hacer una ecografía renal tengo que tener la vejiga bien llena, bien grande, bien extendida para estudiarla mejor. Esto yo le estoy poniendo nada más que 60, 70 centímetros cúbicos. Entonces es mucho más fidedigno en ese caso una ecografía vesical, porque nos permite ver y medir los residuos que el paciente tenga después de orinar. De todos modos, este estudio también nos puede mostrar la vejiga llena y algún residuo que lamentablemente no podemos medir. Aquí ustedes van a ver que hay una impronta superior, es una paciente femenina, ¿estamos? Y esa impronta la produce el útero sobre la vejiga. Si la impronta fuera inferior, si esta impronta estuviera por debajo, hablamos de un paciente masculino porque la próstata es la que hace la impronta al. Bien, luego que nosotros hemos terminado este estudio, que hemos visto toda la fase, le pedimos al paciente que se incorpore, que descienda definitivamente y que en su casa tome mucho líquido para que termine de eliminar todo este medio de contraste que nosotros le hemos colocado y que por supuesto el contraste yodado, como todos ustedes saben porque ya lo vieron, es nefrotóxico. Entonces necesitamos que se elimine todo ese contraste. No hay tanto, las reacciones alérgicas ya no son tan seguidas como eran antes porque los medios de contraste vienen mucho más seguros, entonces ya las reacciones alérgicas no se ven tanto. Bueno, y para ir cerrando esta charla, esta clase de hoy, vamos a complementar con otros estudios para el labio urinario y ya la ecografía, yo ya se las mencioné anteriormente, es muy importante para medir los riñones, para ver algunos quistes en la corteza, para ver bien el interior de la vejiga. Ese estudio se llama ecografía renovesical. Ecografía renovesical. El paciente tiene que llegar al servicio con la vejiga llena. Y también muy importante la ecografía para las glándulas suprarrenales que ya fueron nombradas al iniciar la charla. Hoy en día en la urgencia, en la guardia, en el paciente agudo, se utiliza la Piero-TAC. Esto lo van a ver bien en el que viene en cuarto año cuando vean la materia de tomografía. La Piero-TAC es sin medio de contraste. Y la Uro-TAC es con medio de contraste, siempre apuntando a la posible litiasis que tenga el paciente. Siempre buscando la litiasis del paciente. No podemos dimensionar el tiempo de eliminación porque bueno, con el tomógrafo no se puede hacer eso, es mucho más difícil, entonces se solicitaba el urograma de excreción. Pero hay que reconocer que este estudio se está dejando de usar y está siendo reemplazado por estos dos que acabo de nombrar. Otro método de estudio muy importante que también se utiliza mucho es el estudio de la perfusión renal que se estudia con cámara gamma, con medicina nuclear, que también lo van a ver en cuarto año. Una cosa muy importante para que ustedes tienen que tener en cuenta y que hoy está abriendo un campo de acción más para los licenciados es la litotricia. Litotricia es la ruptura de los cálculos renales por onda de choque con un aparato que se llama litotriptón. Rompen los cálculos para que cuando son muy grandes, con las ondas de choque, se puede romper ese cálculo y el paciente lo puede ir eliminando paulatinamente por vía
excretora. En algunos casos, en algunos servicios, está ocupado esos cargos por licenciados que están preparados para realizar este estudio. Litotricia, eso tienen que tenerlo en cuenta, igual que la ecografía. Son temas de preguntas que pueden aparecer en el parcial final o en alguna mostración, porque ustedes tienen que manejar ya estos términos que están reemplazando a los estudios que hacíamos antes. El Hospital Córdoba es el único hospital público que posee un litotriptor que está siendo manejado por los urólogos. Bueno, esto simplemente como para que ustedes lo tengan, es importante que lo sepan. El estudio de urograma de acreción posiblemente en algún lugar se siga pidiendo, pero en los servicios donde tienen un tomógrafo directamente se solicita una tomografía. Siempre y cuando ese lugar posea un servicio de urología. Bueno, muchas gracias.